Corintios, el Evangelio para los santos. ¿Cierto que necesitamos el Evangelio? Definitivamente, todos los días de nuestra vida lo necesitamos. Necesitamos la palabra de Dios y esa gracia maravillosa. Y creo que esta serie de Corintios nos recuerda siempre eso. Y creo que mayor aún, lo que nos recuerda esta verdad hermosa es esto que estamos viendo acerca del amor. Es esto que estamos viendo acerca de cómo el amor es una verdad que nos confronta. Es una verdad fuerte, pero mis hermanos, es una verdad necesaria. Quisiera que fuéramos a la palabra, que leamos el pasaje que estamos estudiando, 1 Corintios 13, y veamos los versículos 4 hasta el 7. Dice la palabra de Dios: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Este es el amor que Dios nos enseña en su palabra. Y ya hemos visto que el amor es paciente y bondadoso. De manera positiva, de manera negativa, ya hemos visto que el amor no es celoso ni es fanfarrón. Así que obviamente, ¿qué vamos a ver hoy con la ayuda de nuestro Dios? En quinto lugar, que el amor no es orgulloso. El amor no es orgulloso. Y bueno, aquí es donde tenemos que obviamente aclarar. Hace 8 días vimos acerca de la fanfarronería y decíamos que está muy estrechamente conectada esa fanfarronería también con el orgullo. Pero en el orgullo ocurre algo particular. Se parece mucho al fanfarrón. El orgulloso es como el fanfarrón también, que le encanta exaltarse, alabarse a sí mismo, hablar de sus logros, de sus posesiones, de las cosas que lo distinguen y lo hacen importante. Pero como veíamos, es como si la palabra de Dios nos estuviera llevando de menor a mayor. Vimos los celos, que son terribles, pero después vimos que la fanfarronería es peor todavía que los celos, pero el orgullo es peor todavía. Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana, en esta enseñanza. Literalmente la palabra que aquí en el idioma original se traduce como orgullo, en el idioma original literalmente dice el amor no es inflado. Literalmente dice no es inflado. ¿Y cuál es el asunto? Lo que veíamos, el fanfarrón habla de sus logros, de sus posesiones, de lo que se ha ganado a punta de esfuerzo, aunque veíamos que nadie realmente tiene nada, sino es por la gracia de Dios. Pero el asunto del orgulloso es que aparte de todo esto, él es inflado. Él está hinchado, pero no porque esté enfermo, sino porque esa enfermedad está realmente en el corazón. Para entenderlo de una manera más clara, el orgulloso no solamente habla de sus orgullos, de sus logros y los exalta para recibir reconocimiento, sino que el orgulloso es clasista. Es decir, ¿qué es lo que pasa con el orgulloso? El orgulloso hace bandos. El orgulloso es elitista. De una manera más clara todavía, el orgulloso tiene, digamos, 3 posiciones. La donde él está, que es el centro. Él sabe que todavía no lo ha logrado todo, pero él sabe que hay unos que son menos y los menosprecia y los hace a un lado. Porque ya sabes, él ha logrado mucho, él ha avanzado mucho, pero a la vez él sabe que hay otros que están por encima y esa es su meta. Pero es de manera egoísta, es de manera egocéntrica. El orgulloso lo que hace es mirar a otros por encima del hombro, porque él se siente mejor, pero a la vez él intenta y busca hacer muchas cosas para lograr esa posición donde él ve a otros que están por encima, que normalmente también son orgullosos. Mis hermanos, de hecho, literalmente esta palabra en el idioma original tiene una raíz que significa ir creciendo mientras caminas. Muy similar a lo que enseña el mundo y que tristemente se está metiendo mucho hasta en la iglesia, que es como cantaba hace muchos años yo una canción, que vamos escalando peldaños. Mis hermanos, nosotros aquí no vamos escalando ningunos peldaños. El asunto es este, nosotros cómo vamos a poder escalar y llegar allá si es Dios quien vino de allá para llevarnos en sus manos seguros. La fuerza no está en nosotros, el poder no está en nosotros. Y cuando escalamos peldaños, entonces claro, vemos el que está abajo y hay pobrecito y lo hacemos allá a un lado. Y miramos al que está arriba y queremos ser como él. Pero ¿saben que eso es totalmente antibíblico?
Y eso es lo que nos hace orgullosos. Y quiero decirlo, el orgulloso menosprecia entonces a los demás. Él los considera inferiores, pero hay otros a los que considera superiores y quiere llegar allá y quiere buscar el reconocimiento y la alabanza por lo que él es y hace, pero para escalar, para subir, como para ascender. Y ya bastante tenemos en el mundo de esto. El mundo se caracteriza por ese orgullo para que en la iglesia lo vivamos, pero saben, en el mundo está mal, es terrible, pero lo más terrible del orgullo es que está en la iglesia. Y quiero decir esto para terminar esta introducción e ir a dos verdades que quiero que veamos a la luz de la palabra, y es que la verdad es que a todos nos afecta el orgullo. A todos. Eso es una verdad impresionante. Nuevamente, ¿cuántas veces uno ve a las personas así? En el momento en que uno hace clases, hace élites en la iglesia, lo que digo, ve a unos menos, a otros como que están por el medio, a medio caminar, y a otros como que ya lo han logrado. Eso es orgullo. Y repito, a veces desde los púlpitos, desde las plataformas, desde los predicadores, se promueve eso. Lo que digo, ¿alguna vez tú lo has visto de esa manera? O quizás al día de hoy lo veas. Pensar que en la iglesia está eso, los grupos, lo que digo, como que los que están ahí relegados, los menos espirituales, como hasta muchos dicen, malinterpretando un pasaje, los fríos y los tibios y los calientes. Ese pasaje está totalmente malinterpretado. No está hablando realmente de eso. En la iglesia verdadera no existe eso. En la iglesia verdadera todos somos iguales. Y si algo tenemos o somos es por la gracia de Dios, y no para sentirnos menos o más, sino para servirnos unos a otros en amor para la gloria de Dios. Y si eso no es lo que está pasando con nosotros, mis hermanos, estamos actuando como orgullosos. Por eso el primer punto que quiero que veamos es identificando el orgullo. Identificando el orgullo. Necesitamos identificar a la luz de la palabra lo que es el orgullo. Y lo primero que quiero hacer es ir a un pasaje o a un par de pasajes del Antiguo Testamento para que veamos que el orgullo es una de las cosas más terribles que le puede suceder a un ser humano para con sus semejantes en este mundo. ¿Qué dice Dios del orgullo? En el libro de Proverbios capítulo 6 versículos 16 al 19 dice, hay 6 cosas que el Señor odia. Pensemos en ese lenguaje. Hay cosas que Dios odia, hay 6 cosas que el Señor odia. No, dice el proverbista, son 7 las que detesta. Esto es una figura idiomática, es decir, una expresión idiomática. No es que el proverbista estaba escribiendo, son 6 cosas y después se acordó de una séptima, no. Es una idea que se repite mucho en este libro para decir, hey, presten atención, esto es tan importante que les voy a decir 6, no, 7 cosas importantes. En otras palabras, Dios odia, Dios detesta. ¿Alguna vez has escuchado ese tipo de expresiones? Están en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios odia? ¿Qué es lo que Dios detesta? Y empieza una lista de cosas. Pero ¿qué encabeza la lista? Versículo 17, los ojos arrogantes, que literalmente es el hinchado. El que mira a los demás por encima del hombro, el orgulloso, el arrogante. Mis hermanos, la lista comienza con el orgullo. Una de las cosas que Dios más detesta, más odia, más aborrece, es el orgullo. ¿Y qué sigue? La lengua mentirosa. ¿Y podemos pensar en eso? Claro, todos estaríamos de acuerdo en que mentir es pecado, ¿o no? Yo creo que absolutamente el mundo entero sabe que la mentira está mal. Pero ¿cuántos hemos visto el orgullo como encabezando la lista de esos males que Dios odia? ¿Y qué sigue diciendo la lista? Las manos que matan al inocente. También el asesino, claro, pero ¿podemos pensar en esto? No solamente Dios detesta cuando una persona dice mentiras o cuando una persona le quita la vida a otro ser humano, sino que de cierta manera la palabra de Dios nos está diciendo, pero hay una cosa que encabeza la lista. Es como si nos dijera, de hecho todo lo demás viene por ese primer pecado, el orgullo. ¿Saben por qué miente uno? Porque es orgulloso. ¿Saben por qué una persona es capaz de matar a otro? Porque es orgulloso. Precisamente, ¿qué sigue diciendo el versículo 18? El corazón que trama el mal. Impresionante, ¿qué está diciendo la palabra? Dios es capaz hasta de ver lo que está ocurriendo dentro de nosotros, y Dios detesta hasta lo que ocurre dentro de nosotros, pero ni siquiera lo materializamos. Puede ser que yo no mate, puede ser que yo no diga una mentira, pero aquí es donde está. Si en el corazón hay orgullo, mis hermanos, cometemos todo eso y mucho más. Y sigue la lista, los pies que corren a hacer lo malo. Entonces pensemos en esto, no solamente Dios ve al que está haciendo lo malo, hasta Dios ve cuando eso se está tramando en el corazón. Pero nuevamente, ¿qué encabeza la lista de todos estos males? El orgullo, la arrogancia, la altivez. Podemos ver lo terrible que es,
Precisamente la lista sigue en el versículo 19, el testigo falso que respira mentiras. Una persona que calumnia a otro hasta en un juicio. Y el que siembra discordia en una familia, el que es capaz de destruir una familia. Nos parecería horrible una persona que destruye una familia, pero ¿cuál es la raíz de todo eso? El orgullo. Ahora, pensemos nuevamente, ¿alguna vez hemos visto el orgullo como algo tan grave y tan malo? ¿Cuántos de nosotros hemos identificado el orgullo en nuestras propias vidas? Vengo de un contexto y no digo esto para criticar, porque no se trata de eso, sino que me acordaba de eso. Vengo de un contexto donde se pide mucho por peticiones y se expresa públicamente. El hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal pide oración por tal cosa. Y no estoy diciendo que eso es pecado, que eso está mal, que no se puede hacer. Cada quien es libre de hacer ese tipo de cosas. Pero a lo que me refiero es que nací y crecí escuchando ese tipo de peticiones y honestamente jamás recuerdo que alguien haya pedido oración porque era muy orgulloso. Que el Señor me libere de este orgullo que me está matando. ¿Alguna vez has pedido oración por eso? ¿Alguna vez has pedido oración a otro hermano diciéndole, mi hermano, sabes, estoy abrumado, siento una carga tan pesada porque es que me he dado cuenta que soy un orgulloso? ¿Cuántas veces quizá, y voy a mencionar aleatoriamente, quizá de pronto adulteré o forniqué o robé o me emborraché y como soy cristiano, eso no está bien, nos puede pasar porque tristemente fallamos, pero nos sentimos tan mal por eso? Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido mal por el orgullo? ¿Cuántos podemos reconocer, como el que está enfrente de ustedes, que somos tan orgullosos y que tenemos que luchar con esto en las fuerzas que Dios nos da? Porque mis hermanos, puede ser que nunca mintamos o seamos las personas más sinceras, nunca hayamos asesinado a nadie. Puede ser que no nos guste la intriga, ni la maldad, ni la falsedad, ni la discordia y hasta aborrezcamos eso, pero ¿qué encabeza la lista? El orgullo. Y Dios dice, todo esto empieza por el orgullo. Si somos orgullosos, mis hermanos, Dios detesta esto, Dios odia esto. ¿Podemos ver la gravedad de este asunto? Creo que en Corintios Pablo nos está llevando de lo menos a lo más. Sí, la fanfarronería terrible, la envidia terrible, pero más terrible, el orgullo, y todos sufrimos de esto. El salmista lo expresó de esta manera en el Salmo 138, versículo 6. Aunque el Señor es grande, pensemos, Dios es tan grande que no podemos comprender su grandeza. Pensemos solo en el universo que es tan vasto. Dios creó el universo solo con su palabra. ¿Cuán grande es Dios? Y el salmista estaba pensando en esto y dice, el Señor es grande, pero ¿qué dice? Se ocupa de los humildes. Si Dios siendo tan grande, Él no nos mira como lo que somos, nada, sino que Él se ocupa de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros menospreciar a alguien más? Porque quizá Dios nos permite hacer algo, y lo veíamos hace 8 días y está conectado con esto, porque quizá Dios me permitió prepararme académicamente, porque quizá laboralmente tengo un buen empleo con un buen sueldo. Y veíamos que aún en las cosas materiales debemos reconocer que es la gloria de Dios, que es a Dios a quien damos la gloria por todo lo que somos, pero cuánto más si algo tenemos o somos en la iglesia. Si Dios nos permite hacer algo para servir a la iglesia y honrar y glorificar a Dios, es solamente porque Él nos ha mirado, porque no somos nada. Sin embargo, cuando nosotros no reconocemos esa verdad, que no somos ni peores ni mejores que nadie, humanamente somos iguales, pero que si algo somos es por la gracia de Dios, que dice, pero se mantiene distante de los orgullosos. Pensemos en esa verdad tan fuerte. ¿De quién es de quien Dios está más lejos? Hasta de esas personas que en la iglesia dicen estar más cerca de Dios porque oran, porque ayunan, porque diezman, porque ofrendan, porque asisten y porque ellos hacen todo eso. Y saben que puede ser que tú y yo los empecemos a identificar y hasta admirar y adorar. Si yo fuera como ese hermano que está tan cerquita de la presencia de Dios. ¿Por qué sabes que ese hermano está cerquita de la presencia de Dios? Si tú y yo tenemos el mismo acceso por medio de Jesucristo. Es porque quizá esa persona sin darse cuenta fanfarroneó y se siente muy orgullosa y nosotros acolitamos ese orgullo. Pero ¿sabes cuál es el asunto? Si eso está pasando, esa es la persona que realmente está más lejos de Dios. Porque quizá nosotros la vemos tan santa, tan pura y tan perfecta porque alardea de su comunión, de su relación con Dios, pero ¿saben cómo la mira Dios? De lejos. Qué impresionante, mis hermanos. Los que pensamos que están más cerquita de Dios, ¿alguna vez lo has pensado? Te hago esta pregunta. Trata de pensar y de mirar al lado todos los que están aquí reunidos conmigo. ¿Quién crees que es el que está más cerca de Dios? ¿Crees que hay personas que están más cerca de Dios aquí que otras? Solo realmente hay dos grupos, salvos por gracia o perdidos. Los que estamos ante la presencia de Dios, amados, perfecta y eternamente amados y aceptos, a pesar de nuestras fallas por lo que Cristo hizo, o los que rechazan a Cristo y están lejos de Dios, pero porque rechazan al único que nos puede acercar a Dios.
Y si tenemos a Cristo, tenemos una relación perfecta, completamente con nuestro Padre Celestial, hasta en el peor momento de nuestras vidas. No que esté bien, pero podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, porque tenemos entrada directa por la sangre de Cristo. Pero lo que digo, porque a veces pensamos que Dios escucha más a una persona que a otra, que Dios está más con una persona que con otra. Mis hermanos, podemos hasta en eso estar siendo orgullosos y mostrando quizá una falsa humildad. Todos somos iguales por Cristo Jesús si hemos creído en el Hijo de Dios. Entonces podemos ver lo fuerte del orgullo. Es impresionante, ¿no? Hay esperanza para el asesino. Hay esperanza para el mentiroso. Hay esperanza para aquel que quizá destruyó hasta su familia. Pero pareciera que como que fuera más difícil y no hubiera mucha esperanza para el orgulloso, porque ya sabes, el orgulloso cree que tiene mucho, pero cree que se lo ha ganado por sus propios méritos. Y ahí es donde vamos, y por eso es que él tiene grupos, esos de allá, ay no, los menos espirituales, los tibios, los de menos, los que les hace falta tanto para llegar a la posición mía, pero siempre él va a tener los que están allá. Entonces tienes el que, ya sabes, es profeta. Pero ya sabes, el profeta tiene el apóstol que está por encima de él. Mis hermanos, qué clasismo tan diabólico, pero ¿saben qué ocurre dentro de la iglesia? ¿Y saben cómo se llama? Orgullo. Precisamente Pablo ya nos había hablado un poco de ese orgullo en la misma carta a los Corintios. Solo recordémoslo un poco. En 1 Corintios 4:19 dice, pero iré y pronto, si el Señor me lo permite, y entonces comprobaré. Y notemos lo que dice allí, si esos arrogantes o esos inflados o esos orgullosos, es literalmente lo que dice el idioma original, solo dan discursos pretenciosos. ¿De quién está hablando Pablo? De los líderes de la iglesia en Corinto. Mis hermanos, recordemos que Pablo está diciendo el amor no es orgulloso, porque tristemente en la iglesia en Corinto estaba habiendo orgullo. ¿Y saben quiénes eran los más orgullosos? Y estaban creando esas clases, esas divisiones en la cena del Señor, como lo vimos, en los dones, porque es que yo soy el pastor, porque es que yo soy el ungido, yo soy el líder, porque es que yo soy el que tengo dinero. Estaban teniendo esas distinciones. ¿Por qué? Por el orgullo. ¿Y saben qué dice Pablo? Vamos a ver si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios, que en este contexto dice, o de verdad viven la verdad de la palabra de Dios en sus vidas. La están practicando realmente. Es muy fuerte y Pablo en ese sentido está enojado, porque es que esos orgullosos menospreciaban a los otros. Claro, ¿también para qué? Para buscar ganar mayor posición dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y normalmente a veces también lo hacen demeritando a los demás. Yo soy mejor, yo lo hago mejor. Yo predico mejor que fulano de tal. Yo soy mejor pastor que fulano de tal. Yo soy mejor líder. Yo hago mejor las cosas. Bueno, si Dios te dio la gracia de hacerlas mejor, ayuda al que está empezando y no lo haga sentir menos, sino que llévalo a que crea y entienda a la luz de la palabra que todos somos igualitos y estamos a la par. Y lo que Dios nos ha dado es para edificarnos unos a otros en amor, en humildad, con gracia. Pero suena muy bonito, pero aquí es donde también la palabra de Dios pega fuertemente al que está enfrente. La pregunta es, esa es la pregunta real aquí, Alex. Y cada persona a quien Dios le permite servir y tener quizá una posición de liderazgo, ¿estás usando esa posición para mostrarle a los demás que tú eres más importante, que eres mejor, que eres más grande? ¿Estás utilizando esa posición para menospreciar a otros porque quizás no tienen los dones que tú tienes? Pues ten cuidado, porque puede ser que esa persona que no tiene ningún don, que de pronto solamente asiste a la iglesia y que hasta tú haces sentir menos, puede estar más cerca de Dios realmente, porque Dios da gracia a los humildes, porque Dios se acerca a los humildes, pero a los orgullosos, ¿qué? Mira de lejos y se aparta de ellos. Aunque aparentemente para los demás seamos los que tengamos una mejor relación con Dios. El que está aquí enfrente no tiene una mejor relación que tú, sino que si el que está aquí enfrente ha creído en Cristo, tiene una relación perfecta con Dios, al igual que tú, por Jesucristo nuestro Señor. Precisamente, ¿qué lo dice Santiago? ¿Saben que posiblemente Santiago es una de las cartas que más habla en contra del orgullo? Y a veces no lo hemos interpretado de esa manera. En el capítulo 4, versículos 1 al 6, hay muchísimo que decir aquí, pero solo quiero que veamos ese detalle de lo que es el orgullo. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Pensemos en lo que Santiago está preguntando allí. Está hablando a la iglesia y en la iglesia había disputas, había peleas entre los hermanos. Dice, ¿acaso no surge de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Qué está diciendo Santiago? El problema no está allá al lado, el problema está aquí adentro. El problema está aquí adentro. Porque hay problemas, disputas, peleas dentro de los mismos cristianos. Y sucede, mis hermanos, es bíblico, tristemente. ¿Pero por qué surge? Por lo que hay adentro. El problema no es el hermano allá.
actúe como esté actuando. Mira, si el hermano está actuando orgullosamente, podríamos decir, mira, problema de él, Dios está lejos de él, pero si yo estoy realmente con una relación correcta con Dios, ¿qué debería hacer? También hacerlo a un lado. ¿No debería ayudar a mi hermano quizá en ese pecado también? O sea, es decir, pensemos que en todas circunstancias podríamos actuar orgullosamente. Oh, ese tan orgulloso. Puede ser que yo también sea el orgulloso, que lo estoy aún discriminando. Si realmente el hermano es orgulloso, ¿qué debería hacer yo? Como dice en algún lugar la palabra, con ternura y humildad, ayudarlo a volver al camino recto. Como quizá Dios nos está hablando en esta mañana, en esta enseñanza, decirle, Señor, estoy reconociendo mi orgullo. Ayúdame, Señor, perdóname y ayúdame a ser diferente. Pero ¿qué dice el versículo 2? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Lo que está diciendo Santiago no es que literalmente se están matando entre ellos, sino que ya sabemos, los están matando ¿dónde? En el corazón. Los están aplastando interiormente. Y recordemos que esto está en el contexto aún del liderazgo. Los líderes ya se estaban peleando por cuál predicaba más, por cuál servía más, por cuál hacía una cosa y hacía la otra. Envidian lo que no tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Y eso que deberían ser dones para servir, ahora es una guerra de clases, es una guerra de dones. ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién actúa mejor? Pues actuemos mejor para la gloria de Dios. Al final ya el Señor juzgará y hagámoslo desde el corazón. Pero ¿qué dice allí? Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Podemos verlo. Porque lo que me está moviendo es la envidia, es lo que el otro tiene. Pero aquí viene la parte más fuerte, versículo 3. Aun cuando se lo piden. O sea, Santiago reconoce, yo sé que tú has orado por eso, pero tampoco lo reciben. ¿Saben por qué? Porque lo piden con malas intenciones. Es decir, está apuntando al corazón. ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Por qué quiero hacer eso? ¿Por qué quieres predicar? ¿Por qué quieres servir? ¿Por qué quieres hacer una cosa? ¿Por qué quieres hacer la otra? Desean solamente lo que les da placer o lo que aumentará su egoísmo, su orgullo o lo que los inflará más. Mis hermanos, yo podría desear cosas buenas como servir a la iglesia, como tener una posición aún de liderazgo, porque la Biblia dice que el que aspira a esto, aspira a algo bueno, algo honorable, pero si mi intención no es realmente servir y entregarme a los demás sin esperar nada a cambio, sin reservas, sin condiciones y para la gloria de Dios, sino que estoy buscando es una posición. Estoy buscando es que me alaben. Ay, qué bonito lo haces, qué bien lo haces, qué hermoso lo haces. Y entonces digo, y lo voy a hacer mucho mejor porque me voy a inspirar en fulano de tal y voy a lograr hacer tal cosa y voy a avanzar y voy a crecer. Pero ¿qué te está llevando a eso? Que te están inflando el ego, el orgullo. Y finalmente terminas haciéndolo para complacer a las personas, no para honrar a Dios. Y cuando eso sucede, ¿dónde está Dios? Lejos. Claro, me complazco, ay, qué bien lo hago. Me dijeron que lo hice bien, me dijeron que está saliendo excelente. ¿Y qué cuando no, cuando te dicen que no salió tan bien? ¿Y qué cuando te dicen que no lo hiciste tan bien, pero te dicen, pero mi hermano sigue confiando en la gracia de Dios? ¿Y saben cómo los llama Santiago? ¿Qué palabra tan fuerte? Adúlteros. ¿Alguna vez hemos visto el adulterio como esto? ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? A mí me enseñaron ese versículo tan mal. Perdón que yo hable de esto, pero es que mis hermanos lo viví, estoy hablando de lo malo. A mí me enseñaron y literalmente era así, que yo no podía tener amigos que no fueran cristianos. Porque es que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ya sabes. Y literalmente mis amigos eran supuestamente todos cristianos. ¿Pero de qué está hablando Santiago? Santiago dice que hacerse amigo del mundo en este contexto no es tener amigos que no son cristianos para compartir quizá en el trabajo, en la escuela, en la universidad o de pronto hasta para ir a tomar algo fuera o hasta para hacer una amistad y compartirles el evangelio. De eso no está hablando Santiago. Santiago dice que la amistad con el mundo es actuar como el mundo. Y muchas veces lo que digo, yo era una de esas personas, todos mis amigos eran supuestamente de mi congregación, de mi iglesia, cristianos. Y no me junto con esos. Si vemos, orgullo, clasismo. No, es que eso ¿qué tal? Esos me contaminan. Mejor me junto con los que no me contaminan, los que me elevan el orgullo, los que me inflan. Santiago no está hablando de eso. La amistad con el mundo me convierte en enemigo de Dios y esa amistad con el mundo es ser como es el mundo. El mundo que promueve el orgullo. ¿Acaso no tenemos el famoso orgullo gay? Estoy de acuerdo con el orgullo gay. Ay, ¿cómo así? Sí, eso es orgullo. Y Dios lo mira bien de lejos. Por algo están orgullosos de su pecado. Pero no los critiquemos a ellos. ¿Y será que nosotros estamos muy orgullosos de lo que somos y hacemos?
Ese es el asunto, mis hermanos. Porque digo que estoy de acuerdo con el orgullo gay, porque eso es orgullo, es pecado. Es terrible. Y si tú miras, es verdad. Y aunque no se centra en este momento la enseñanza, pero creo que es un ejemplo claro. Pero ¿cómo son? De hecho, es interesante. Piden igualdad, pero ellos son los que más discriminan a los demás. Es impresionante. Claro, no hablo de todos, porque seguramente está la excepción a la regla. Pero son los que más tiran duro a los que no piensan como ellos. Mis hermanos, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Santiago dice, lo repito. ¿Sí vemos? Es decir, esta idea de que ser amigo del mundo nos constituye enemigos de Dios no tiene nada que ver. Santiago no está hablando de la amistad, está hablando de esa actitud del orgullo. Soy la persona más amiga del mundo, aunque no tenga un solo amigo que no sea cristiano, pero sí estoy actuando con orgullo. Soy el más mundano de todos. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. En simples palabras, traduzcámoslo. El que le encanta el orgullo y alimenta su orgullo, se convierte en un enemigo de Dios. Santiago está diciendo lo mismo que dijo el salmista, que dice el versículo 5. Y aquí viene uno de los textos más difíciles de interpretar, es complicado, pero no perdamos de vista la esencia de lo que viene hablando Santiago. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Hay otra traducción que básicamente lo que dice es que ese espíritu que tenemos, en este caso sería de orgullo, es celoso de Dios, es decir, se aparta de Dios. Es una traducción difícil, pero pensemos lo que sigue diciendo el versículo 6. Y Él da gracia con generosidad. ¿Qué es lo que dice Santiago? La manera de entender que este orgullo es tan malo es saber que lo que Dios nos da es por gracia, sin merecerlo, y que Él nos lo da abundantemente, y que si algo tenemos es porque Él nos lo dio. Precisamente repite, como dicen las Escrituras. Y allí está, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y lo que digo, ¿cuál es esta gracia? Prefiero que Dios no me dé ningún don. Mis hermanos, Dios lo sabe y lo digo en este momento y bueno, delante de Dios, y ojalá que no lo estoy diciendo con orgullo, pero de verdad, yo preferiría estar allá sentado, como dicen muchos, solo ahí en la silla, en la banca. ¿Qué importa? Con tal de que sepa que tengo una relación con Dios por lo que Cristo hizo por mí. Que estar enfrente, creyéndome mejor, creyéndome más santo, más puro, con una relación mejor porque predico, y estar lejos de Dios. Ahí es donde podemos ver lo importante de esto, ¿no? Prefiero no hacer nada, absolutamente nada en la congregación, de verdad, absolutamente nada. Pero saber que mi relación con Dios es perfecta por lo que Cristo hizo, que pretender tener una posición mejor, porque Dios me permite hacer algo, y no darle la gloria a Él, y no edificar, y no servir a los demás, y actuar como un orgulloso, y estar lejos de Dios, y saber que Dios se está oponiendo a mí mismo. Entonces, ¿dónde nos deja esto, mis hermanos, con esa clase, con esas clases, con esas distinciones? De verdad, preguntémonos en nuestro corazón, honestamente, ¿nos vemos todos igualitos delante de Dios? ¿Y nos sentimos así? Y aquí voy a tocar un tema que es susceptible, pero mis hermanos, si lo vamos a ver ya de una manera muy clara en el segundo punto, y es que, ¿saben por qué? Y creo que todos, o al menos la mayoría saben, porque a mí precisamente no me gustan esos títulos de pastor y ese tipo de cosas. Es que no eres pastor. Dios me permite ser pastor, pero yo soy su hermano en Cristo y somos iguales. Entonces yo no los debería llamar a ustedes por el nombre. Si yo soy pastor, ¿cómo los debería llamar a ustedes? Ovejas. El pastor Alex, ¿sí? Entonces la abeja fulana de tal. O sea, ya que nos estamos cambiando el nombre. Mis hermanos, es muy diferente lo que Dios me permite hacer a que eso me dé una posición distinta a lo que ustedes tienen. Que Dios me permita ser pastor para servir a su iglesia no me da un nombre diferente, no me da una élite diferente. Soy igualito a ustedes, por eso, ¿por qué lo estoy diciendo en este momento? Porque ya lo vamos a ver a la luz de la palabra, porque es verdad, todos somos orgullosos, por eso lo que quiero que veamos en segundo lugar es desechando el orgullo. ¿Por qué no dije evitando el orgullo? Porque hay una realidad, todos somos orgullosos. Necesitamos es desecharlo porque ya lo tenemos. No es que, porque ahí es donde vamos, si yo dijera evitando el orgullo, como hemos visto en otros puntos, pues diría, es que ellos son los orgullosos, yo no. No. Desde el que está aquí enfrente de ustedes hasta el que creamos más humilde, todos estamos luchando con el orgullo. Y normalmente nos pasa que los que estamos enfrente necesitamos ser más conscientes de ello, porque se nos puede subir esto a la cabeza, se nos puede subir el ego, mis hermanos. A veces hasta ustedes nos pueden inflar y hasta colaborar con ese orgullo que nos hace sentir inflados, hinchados. Yo soy flaco, ¿no? Pero
La pregunta es, ¿y no será que soy bien hinchado de orgullo? Necesitamos desecharlo, pedirle a Dios que nos ayude a sacarlo de nuestras vidas, porque el amor literalmente podríamos decir, no se hincha. Podríamos traducir eso, el amor no es orgulloso, no, el amor no se hincha. Cuando tú amas de verdad a alguien, tú la haces sentir menos a esa persona. No. Cuando tú amas de verdad a esa persona, a pesar de sus fallas y errores, tú no te acercas antes porque amas a esa persona y la ayudas. El amor no se hincha. El que se hincha es el orgullo. Y el orgullo hincha por dentro. Entonces, ¿cómo nos vamos a deshacer de esto cada uno de nosotros? ¿Cómo lo vamos a desechar? Mis hermanos, necesitamos es enfocarnos en lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos llama? La gloria de Dios. Lo voy a resumir de esta manera. La gloria de Dios. Buscar honrar y glorificar a Dios en primer lugar. Mis hermanos, buscar es hacer las cosas bien, si las podemos hacer bien, lo mejor que Dios nos lo permita hacer. Y obviamente tampoco frustrarnos porque quizá no somos perfectos, porque al final Dios usa personas imperfectas. Pero hacerlo para la gloria de Dios y de esa manera, no importando si nos alaban o no nos alaban, si nos critican o si no nos critican, no importando si nos dan la palmadita en el hombro o no nos la dan. Y no importando cómo lo hace fulano, sutano o el que está a mi alrededor, sino lo hago para la gloria de Dios desde mi corazón. Pero eso solamente lo puede hacer Dios, quien por su Espíritu nos puede dar verdadero amor. Precisamente quiero que vayamos a un pasaje del Antiguo Testamento en Isaías donde Dios habla del orgullo, capítulo 66, versículo 2. Y si quieres leerte ese capítulo, el último capítulo de Isaías, es impresionante. Allí Dios está hablando del templo. Hoy ya sabes, para los judíos el templo era lo máximo. Allá está la presencia de Dios. Dios está hablando de los sacrificios, Dios está hablando de los carneros, de los corderos. ¿Y saben qué dice Dios? Si tan solo supieran lo hastiado que me tiene eso. Porque es donde vamos. Tú puedes hacer todo eso hasta con orgullo. Pero ¿qué dice el versículo 2? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Por qué Dios dice eso? Mira, ustedes me construyeron un templo. Oh, hombre, muchas gracias. Pero lo que ustedes no se han dado cuenta es que yo soy el dueño de todo. Es que si yo necesitara un templo, me lo hubiera construido yo mismo. Pero ustedes me construyeron un templo y se sienten orgullosos del templo. ¿Sí? Ahora ustedes después me traen corderitos. Y ese lenguaje es tan fuerte, si lo quieres leer en casa, dice, me traen sangre. ¿Saben? Traerme sangre en este momento, con ese orgullo que tienen, porque creen que lo están haciendo muy bien. Es como si me mataran un cerdo, que en ese contexto el cerdo era un animal inmundo. Lo que Dios está diciendo, tú me traes el cordero, yo lo veo como si me trajeras un cerdo. Tú derramas sangre, supuestamente para mí, yo siento como que lo estás haciendo es para los ídolos. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? El orgullo. El orgullo. ¿Y qué dice Dios? Yo, el Señor, he hablado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Miren, quieren escuchar mi palabra, mi voz. No me construyas un templo. No me hagas sacrificios para aparentar y mostrar supuestamente a los demás lo que realmente no tienes. ¿Qué dice Dios? Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. A los que tiemblan ante mi palabra. Y en el contexto que dice, desecharé a los orgullosos. Voy a bendecir a aquellos, ahí es donde vamos, ¿qué es la bendición más grande? Primero reconocer que no somos nada y arrepentirnos delante de Dios. Y aquí está, pero es desear es que vivir conforme a la palabra de Dios. Nuevamente, qué fácil es que le mostremos a los demás que tenemos una relación con Dios por nuestra religiosidad. Lo hemos dicho tanto y sé que esto es fuerte, pero porque es que yo oro mucho y tengo callos en las rodillas. Bueno, si eso es así, me estoy enorgulleciendo de lo que yo soy y hago. Mis hermanos, esto es muy fuerte, pero es la verdad de la palabra de Dios. Precisamente quiero que volvamos a algo que Pablo ya también nos dijo nuevamente en la primera carta, capítulo 4, pero ¿qué dice el versículo 6? Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro, o no se inflarán con sus líderes o no inflarán a sus líderes. Literalmente es lo que está diciendo la palabra. Aquí esta traducción hay que corregir algo. Pablo dice aquí, o esta traducción dice que Pablo dijo que si prestan atención a lo que les vengo diciendo de las Escrituras. No es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, si prestan atención a lo que está escrito. De hecho, una traducción que me encanta, pero que un cantante popular, hasta famoso, distorsionó. Pablo literalmente sí dice prohibido pensar que ya todo está escrito. Pablo no está diciendo que no podemos filosofar, que no podemos ir a la universidad. Pablo lo que está diciendo es, en materia de fe, en la iglesia, no vengamos con nuestros pensamientos, no vengamos con nuestras ideas. Vayamos a la palabra y expongamos la palabra.
¿Qué es lo que Pablo está diciendo en este contexto? Mira, vamos a decirlo de esta manera. Si Alex en esta mañana, ya mediodía, está predicando la verdad, ¿por qué alabas a Alex? ¿Por qué exaltas a Alex? ¿Acaso Alex se inventó esta palabra? ¿Acaso este no es el mensaje que se ha predicado por los siglos y por los siglos y por los siglos y la iglesia lleva predicando esta verdad alrededor de 2000 años? Alex no se inventó este mensaje. Dios le da la gracia a Alex de poder dedicarse a tiempo completo a servir a la iglesia, tiene el tiempo para estudiar, pero él está estudiando esa palabra, el mensaje que Alex está predicando. Si está siendo fiel, no se lo inventó Alex, está saliendo de la palabra. Exaltemos al Dios que dio la palabra. Y por eso es lo que está diciendo. Mira, no busques a esos predicadores que dicen, mira, te traigo un alimento fresco, una palabra fresca que Dios me dio esta semana y nadie más la conoce. ¿Qué orgullo tan grande, ¿no? Nuevamente, mis hermanos, si estoy siendo fiel a la palabra, Alex se sacó este mensaje de la manga. No, es la palabra. Exaltemos al Dios que dio la palabra y glorifiquemos al Dios que dio la palabra y no reconozcamos o no inflemos mejor el orgullo del que está enfrente. Mejor digamos, Señor, gracias. Gracias y manténnos humildes, porque esta es la pregunta. Y entonces, ¿acaso esa palabra tan maravillosa, si es que fue maravillosa porque es la palabra de Dios, claro que sí, no la necesita el mismo que está predicando? Nuevamente, quiero decirlo, si soy honesto, mis hermanos, creo que la persona más orgullosa en este lugar es el que está enfrente. El que necesita más este mensaje el día de hoy es el que está enfrente. Yo soy el primero que tengo que decirle a Dios, perdóname, porque seguramente que tantas veces he actuado con tanto orgullo. Señor, manténme humilde, por favor, reconociendo que solo tú eres Dios y que todo lo que tenemos o somos viene de tu palabra. Por eso que dice Pablo, no inflen a ningún predicador. Si predicó la verdad, más bien sigue orando por ese predicador y dile, Señor, manténlo humilde. Que siga siendo fiel a tu palabra y que reconozca tu gloria y que nos siga edificando y que él mismo sea edificando. Pero por favor, no lo infles, por favor. Por eso avancemos, porque Pablo también habló de ese orgullo en el versículo 8, pero aquí estamos viendo cómo es que vamos a atacar el orgullo. La palabra. Exaltemos a Dios, al Dios de la palabra. Capítulo 8, versículo 1. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos. Es cierto, sabemos que, y esta traducción me encanta aquí es perfecta, tiene esta frase entre comillas. Todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Ya lo veíamos, solo lo voy a decir rápidamente, cuando estudiamos este pasaje, veíamos que esta traducción aquí sí falla un poquitico en la segunda parte, porque no es que Pablo está diciendo que el conocimiento lo debemos desechar. No, lo que Pablo está diciendo es cuando lo único que tenemos es conocimiento, ¿qué hace el conocimiento? Me infla. Lo que decimos, lo que yo busco es ganar el debate. Lo que yo busco es humillar al que no tiene el conocimiento que yo tengo. Lo que yo busco no es ganar el corazón. Hasta eso sucede, hasta tanto en los cristianos, mis hermanos, lo que digo, el que es de otra religión, de otra denominación. Saben, queremos ganarle el debate, pero no estamos buscando ganar el corazón. No estamos buscando edificar al hermano y llevarlo del engaño, de la mentira, del error a la verdad, sino que muchas veces estamos mostrando, ay, mira qué tanto sabe esa persona, es que es un maestro de la palabra, es que es tan elocuente, es que no, a ese no le gana nadie una. Si es así, qué orgullosos somos. Porque eso es lo que hace el conocimiento, me infla, me vuelve perdónenme la expresión, pero un cabezotas. ¿Sí? Yo soy cabecichiquito y sin pelo me veo más pequeñito, pero cuando, claro, viene el conocimiento, entonces uno se siente el más. ¿Y cómo se va a defender uno? Tráiganme lo que yo aquí lo atiendo. Y le saco Biblia y le muestro versículos. ¿Sí? Espera, ¿pero vas a ganar el corazón o vas a ganar el debate? Eso es lo que Pablo dice. Pero el amor toma esa verdad y edifica con el corazón. Y lleva a las personas al reconocimiento de Dios y de su gracia y de su gloria. Precisamente hay un pasaje tan fuerte, uno de los pasajes más fuertes que me parece a mí de la Biblia es Mateo 23. No sé si alguna vez hayas leído Mateo o ese pasaje en particular. Allí es donde Jesucristo le dice a los fariseos, a los maestros de la ley religiosa, a los escribas, a los que eran cabezotas, a los que se creían los más grandes, los maestros, ¿sabes? A los que te resolvían todas las inquietudes y preguntas. ¿Cómo los trató Jesús en ese capítulo? Como hipócritas, como tumbas blanqueadas. ¿Sí? ¿Sí sabes qué capítulo es? Pero pensemos lo que nos dicen los versículos 3 al 12 de ese capítulo. No podemos verlo todo, pero algunos detalles para que enfaticemos este punto del orgullo. Por lo tanto, dijo Jesús, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Ahí es donde vemos, enseñar es fácil. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo de los mismos fariseos? Es que ellos sí enseñan la palabra, pero ¿saben qué? Hagan lo que ellos les enseñan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos son solamente apariencia.
Precisamente ahí es donde viene ese pasaje tan famoso que hasta hemos malinterpretado pensando que habla de estatuas. Para nada son estatuas. Versículo 4, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. A mí me enseñaron que esos son los de la religión popular, los líderes que ponen a los demás a cargar la estatua, y ellos nunca meten el hombro para cargar la estatua. No, ese no es el contexto. Aquí no está hablando de líderes religiosos que adoran estatuas, está hablando de líderes judíos, que es lo que digo, sabes, ellos para enseñar y para poner cargas sobre la gente y para decirle tienes que hacer y tienes, son los expertos, pero sabes, ellos no mueven ni un dedo para hacer eso. Ellos son los que te dicen, mira, tú eres tan espiritual, tienes que levantarte a las 4 de la mañana a hacer la guerra espiritual, vete a vivir con ellos y verás que a las 4 de la mañana están roncando. No, es verdad, mis hermanos. Se los digo por experiencia. De verdad. Porque nuevamente, honestamente, a la luz de la palabra, nadie tiene una mejor relación con Dios por ese tipo de cosas. Nadie tiene una relación con Dios mejor por ese tipo de cosas. Todos somos igualitos. Ellos son los que te mandan a ayunar hasta 8, 15 días y finalmente si tú te das cuenta, realmente ellos ni ayunan. Lo que digo, ellos son los que te ponen cargas, exigencias religiosas pesadas, insoportables, que la vida cristiana se convierte en un yugo y perdónenme la expresión, pero es verdad, en una carga, como dice la palabra, en un peso insoportable. Y tantas personas que viven, no sé si tú lo hayas expresado, aquí luchando, y es que la vida cristiana es tan difícil, es tan pesada, y es que no, aquí tratando y... Espera, ¿en qué Cristo has creído? ¿Dónde está el gozo de la salvación? ¿Dónde está saber que esa libertad me la ha dado Cristo Jesús y que Él ha quitado la carga? Y Él dice, sí, hay un yugo, pero es fácil y ligero y yo lo llevo junto a ti, caminemos juntos. ¿Que hay problemas y dificultades en la vida? Sí, pero la vida cristiana no es difícil. ¿Por qué es difícil si Él nos está llevando en sus brazos? ¿O es que no hemos conocido el Evangelio y la gracia? ¿Y qué sigue diciendo el versículo 5? Todo lo que hacen es para aparentar. Uy, qué fuerte, no, lo dijo Jesús. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura, lo que decimos. Ellos son los que más oran. Esos son las filacterias. De hecho, los judíos las usan hasta el día de hoy. Literalmente son las manillas con los versículos. No está tampoco diciendo que si usas una manilla con un versículo no puedas hacerlo. Pero es lo que dice, para aparentar. No, si tienes una camiseta que dice Jesús, póntela, no te estoy diciendo que no. Pero son los que se ponen la camiseta que dice Jesús para aparentar que son cristianos y al final tú miras su vida y de cristianos no hay nada. Eso es lo que dice. Precisamente dice, y usan túnicas con borlas muy largas. Ya sabes, te tienes que distinguir a lo lejos, que desde lejos vean que eres cristiano, que a las 3 cuadras vean que eres cristiano. ¿Y qué me gano con que tenga una túnica, una apariencia, perdónenme, la cara lavada y con un vestido que me tapa hasta los tobillos? Que a lo lejos dicen, ya viene el evangélico, pero cuando me conocen y me conocen de verdad, se dan cuenta que es pura apariencia. Religiosidad, ¿ven? Y la hermana no se puede arreglar porque es que eso es pecado. Pero la que allá no se arregla, que está exigiendo eso, vaya, miren realmente cómo vive en su corazón. Mis hermanos, esto es muy fuerte. Sí, lo que les decía es que creo que es uno de los pasajes más fuertes de la Biblia. Versículo 26, y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Lo que digo. ¿Por qué hacen todo eso? Para que los honren, para que los respeten, para que cuando llegan digan, ya viene el fulano de tal. Por eso les digo, mis hermanos, si me quieres invitar a tu casa, qué bien, pero no es, llegó el pastor. Llegó el hermano Alex, mis hermanos, como cualquier otro hermano. No, mis hermanos, no somos mejores, por eso es lo que les decía. ¿Por qué me dan un título a mí que parece ser que me hace poner más allá? Soy Alex para ustedes. Y como lo he dicho tantas veces y lo repito y lo digo con el corazón a la luz de la palabra, y ya vamos a ir allí, bíblicamente. Mis hermanos, si me quieren ver feliz, llámenme hermano Alex, porque soy su hermano en Cristo Jesús. O llámame Alex, como me quieras llamar. O hasta los que me llaman Oscar, que me conocen con mi primer nombre. Sí, me llamo Oscar Alexander. Versículo 7. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Sí podemos ver, le encantan esos títulos que los distinguen de los demás. Es que ya viene fulano de tal. Que cuando lo veas desde lejos ya sabes, vaya, salude a fulano de tal y pídale la bendición. Uy, qué fuerte está en la Biblia, versículo 8. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí. Y en este contexto no es solamente esas palabras. Lo que Jesús está diciendo, no permitan que les pongan títulos que los lleven a creerse mejores. O que quizás tú no te crees mejor. Pero cuando te escucha alguien o alguien escucha a esa persona llamándote por ese título, ¿qué va a pensar de ti? O sea, que tú estás como en una élite mejor. Evita eso a toda costa,
porque tienen un solo maestro. Y allí está. ¿Y todos ustedes son qué? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Hermanos por igual. Todos somos hermanos por igual. No lo permitamos. Por eso es que lo digo nuevamente con el corazón. A muchos se los he dicho, he tratado de decirles, por favor, no me llamen así. Me llamo Alex, su hermano en Cristo, para servirles. Porque eso soy. Somos iguales, no permitamos que usen esos nombres. Pero es que tú haces eso. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Hay maestros de la palabra, sí, pero no me llames maestro de la palabra. No me llames con los títulos. Somos hermanos en Cristo Jesús. Versículo 9. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre. Nuevamente, lo que está diciendo Jesús es esos títulos que enorgullecen a las personas, no permitan, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. ¿Vemos lo que está diciendo Cristo? Si un título va a quitar la gloria a Dios, si un título me pone en un lugar de posición supuestamente mejor, no estoy dando la gloria a Dios, no permitan que eso suceda. Y cualquier título que les pongan, no permitan que los llamen reverendos, como los están llamando mucho ahora, o ministro, o siervo, aunque siervo debería ser correcto, pero hoy parece que hasta la palabra siervo es como una palabra ya, el siervo del Señor, el ungido del Señor. No, mis hermanos, somos hermanos en Cristo. Y precisamente, ¿qué dice el versículo 10? Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías, Cristo, Jesús, el Señor. Somos hermanos en Cristo. Somos familia. Tratémonos con confianza. No nos faltemos al respeto, eso sí. Claro que respeto le debemos a todas las criaturas, a todos los seres humanos. Pero tratémonos como una familia, como hermanos. A los hermanos de sangre tuyos, ¿tú cómo los ves? ¿Cómo los saludas? Aun si tu hermano de sangre fuera el pastor de la iglesia, tú lo tratarías de esa manera. ¿Cómo lo tratarías? ¿Como tu hermano? Tratémonos como hermanos. Versículo 11. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. ¿Y qué dice el versículo 12? Pero aquellos que se exaltan, que se inflan, que se enorgullecen, a sí mismos serán humillados, y los que se humillan, a sí mismos serán exaltados. Así vemos, mis hermanos. Oye, mejor humillémonos delante de Dios. ¿De qué manera? Ahí es donde vamos. Humillémonos en la presencia de Dios. Hermano, ven aquí a humillarte en la presencia de Dios. No, seamos humildes de verdad en nuestro trato mutuo. Tratémonos como una familia, como hermanos, sin clases, sin distinciones, sin posiciones que nos eleven a un nivel que no tenemos. Precisamente, mis hermanos, quiero devolverme en Mateo a una historia nuevamente muy particular que ocurrió de verdad con dos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Quiénes? Juan y Santiago, o Jacobo y Juan, dependiendo de la traducción. ¿Qué fue lo que Juan y Santiago vinieron a pedir? Y con mamá a bordo, porque ya sabes que la mamá es la que ahoga, y si tú tienes vara con la mamá, viene la mamá, que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Vamos a ir desde el 24 hasta el 28 del capítulo 20 de Mateo. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. No, les dio rabia. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Versículo 25. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. No vamos a criticar a los gobernantes. Jesucristo no los estaba criticando, solo estaba diciendo, eso es lo que a ellos les encanta hacer, ¿sí o no? Los gobernantes, claro, es que en este contexto no había voto, era diferente, pero en nuestro contexto, cuando están buscando el voto, hasta te abrazan, hasta te dan pico. Y te besan seguro, hasta te hacen la venia, pero después de que suben allá, vaya a ver si te dan una cita. O sea, la prepotencia, pero mis hermanos, así no pasa a veces en la iglesia. Así no pasa a veces en la iglesia. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Está advirtiendo. Eso es lo que hacen los gobernantes. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Versículo 26, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder, Jesús dijo, hay liderazgo, sí, pero el que quiera ser el líder, entre ustedes deberá ser ¿qué? Sirviente. Versículo 7, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse ¿en qué? En esclavo. Es lo que enseña la palabra, ¿no? Podemos ver entonces qué es lo que combate el orgullo. La palabra, Cristo, su verdad, el evangelio. Saber que lo que tenemos y somos es por su gracia. Dije que íbamos a ir hasta el versículo 28 y en el versículo 28 quiero terminar, pero voy a hacer una intromisión. Es que hay algo que se dice en el versículo 28 que posiblemente no todos entendamos. ¿Por qué? Porque tiene un contexto muy particular. Antes de ir al versículo 28 con el cual quiero concluir, quiero ir a 2 versículos del Antiguo Testamento que están en Daniel, que tiene que ver Daniel con esto muchísimo. Si alguien lo sabe, gloria a Dios, qué bien. Pero les quiero compartir esto que está en la palabra. Yo no lo sabía. Lo aprendí hace algún tiempo, me parece tan hermoso. Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, antes de volver a Mateo.
Mientras continuó mi visión, Daniel está teniendo esa famosa visión que los escatólogos y estos que hablan del fin de los tiempos usan tanto. Vi a alguien parecido a un hijo de hombre o al hijo del hombre descender con las nubes del cielo. Daniel está teniendo la visión del final de los tiempos, cuando todo, más que acabar, en esta tierra acaba, pero es la eternidad. Él está teniendo la visión de la gloria del hijo del hombre. Se acercó al anciano, en este contexto es el trono de Dios, y lo llevaron ante su presencia. Y pensemos lo que dice el versículo 14. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. ¿Qué está diciendo? Este personaje que en Daniel se identifica como el Hijo del Hombre, dice la palabra de Dios que es el que va a ser soberano sobre el universo entero por toda la eternidad. Dice su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Es una profecía de el Mesías que salvaría al mundo y que reinaría por los siglos de los siglos. ¿Cómo lo llama esta profecía? ¿Cómo lo llama Daniel? El Hijo del Hombre. Volvamos a Mateo, para que comprendamos esta verdad. Jesús dice, pues ni aun el Hijo del Hombre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús se hacía llamar el Hijo del Hombre? A un judío no le tenías que explicar esto. Un judío sabía quién era el Hijo del Hombre. Cuando Jesús decía el Hijo del Hombre, que era un término que usaba para referirse a sí mismo, decía, yo soy aquel de quien profetiza Daniel. Yo soy el que tiene toda la autoridad, dominio, potestad. Yo soy el soberano. Yo soy Dios mismo, gobernando por sobre todo. Pero aquí está Dios, hecho hombre, y ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. Mis hermanos, ¿quién más que Cristo podía literalmente poner a la gente de tapete y pisotearlos? ¿Pero qué hizo Él? Él no vino a que le sirvieran, Él vino a servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. El amor no es orgulloso. ¿Saben cómo se nos quita el orgullo? ¿Saben cómo desechamos el orgullo? Mirando a Cristo y lo que Él hizo en esa cruz por nosotros. Mirando a aquel que merecía que le sirviéramos. Mirando a aquel que merecía que le entregáramos todo, que hasta el mismo diablo le ofreció los reinos del mundo, pero Él no vino a ganarlos de esa manera. Él vino fue a servir, a entregarse. Y como lo decía el hermano Tito ahora en la enseñanza del Salmo, y mis hermanos, nos lleva seguros a la eternidad porque cargó una cruz sobre sus hombros para quitarnos ese peso tan grande, nuestra maldad, nuestro pecado. Y lo que Él ahora hace también es darnos dones y gracia para que nos sirvamos unos a otros en amor, sin orgullo, en humildad. Pero la manera de quitarnos ese orgullo, reconociendo que todos lo tenemos, es mirando esa cruz donde Cristo entregó su vida. Es mirando la vida de Cristo, es yendo a la palabra y viendo a aquel que merecía que le diéramos toda la gloria, reino, poder, majestad. Y no se la damos cantando que Él merece toda la gloria, se la damos cuando vivimos honrando y glorificando su nombre por lo que Él ha hecho por nosotros. Mis hermanos, el amor de Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo el Hijo del Hombre, se humanó, mereciendo toda la autoridad, se entregó por completo para salvarnos. La pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros humillar a nuestros hermanos? Porque en Cristo se entregó. Pero a veces lo hacemos, pero ¿cuál es la manera en la que quiero que terminemos? De esta manera, yo quiero decirle en esta hora, Dios, perdóname porque sé que he sido orgulloso, pero ayúdame a ser humilde en tu gracia porque esto no se logra con mérito propio o con esfuerzos. Mis hermanos, que Dios nos lleve a ser humildes. Pidámosle a Dios que nos ayude a servirnos unos a otros, que nos dé dones, que nos permita hacer tantas cosas para su gloria, pero los unos para los otros, pero que nunca eso se nos suba a la cabeza, que nunca nos infle, sino que nos mantenga allá bien humildes en la gracia en Cristo Jesús. Pidamos esto a nuestro Dios para que podamos vivir un amor sin orgullo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Padre, nuevamente te ruego que tú seas tomando esta verdad, Señor, y seas trayéndola a nuestros corazones. Yo mismo soy el que la necesito. Por favor, Padre, que nadie se sienta ofendido por esta verdad, sino al contrario, que esta verdad que es tan fuerte y nos confronta, nos lleve a reconocer, y es lo que queremos hacer en esta hora, reconocer nuestro pecado. Quizá muchas veces, hasta queriendo hacer cosas que se supone que honran y glorifican tu nombre, hemos actuado orgullosamente. Padre, por favor, déjanos ver esa actitud en nosotros y permítenos reconocer que te necesitamos. Padre, por favor, que podamos vivir en humildad, glorificando tu nombre y sirviendo a nuestros hermanos. Que no utilicemos títulos que nos hagan sentir importantes, mejores o que desplacen a otros, sino que podamos vivir como una familia de hermanos que se aman de verdad. Que si algo nos permites tener o ser, sea para honrar tu nombre y servirnos unos a otros en amor. No buscando la rivalidad, no buscando el protagonismo, no buscando ser inflados. Al contrario, Señor, si es posible, y perdón por el lenguaje tan coloquial, pero si estamos muy inflados, pínchanos.
y llévanos a ser humildes en tu gracia, en tu misericordia. Que no tengamos que ser humillados, sino al contrario, permítenos vivir en humildad, para que en su momento seas tú quien nos levantes a tu diestra, pero que reconozcamos siempre que es por gracia. Padre, por favor, perdónanos y llévanos a vivir en obediencia. Danos por favor de tu Espíritu hoy más que nunca. Llénanos de tu verdad para que en tu amor podamos vivir en humildad, que podamos desechar el orgullo conforme tu palabra nos lo enseña, para que así crezcamos en obediencia a la imagen de Cristo, que nos da el mejor ejemplo de lo que es ser manso y humilde, tierno de corazón, y que podamos caminar junto a Él aprendiendo de esa humildad. Esto te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén.